Primero que nada, muchas gracias a Irade por la invitación, en particular a Rodrigo. Eh, la verdad es que para mí es un placer estar acá en Concepción. Eh, por razones familiares tengo un gran cariño por este lugar, muchos parientes todavía. Digo todavía porque justamente pasa que la gente se va moviendo de Concepción a Santiago, pero nosotros éramos tanto acá que ese éxodo todavía no ha mermado la presencia tanto de mi familia paterna como materna en el lugar. Así que lo siento como un lugar muy propio de mi vida también. Eh, a ver, voy a tratar de hacer una presentación muy breve y esquemática respecto a cómo nosotros desde el gobierno del presidente Boric vemos el problema o los desafíos económicos. Lo primero que yo diría es que es importante partir por un diagnóstico. Y ese diagnóstico puede dividirse desde dos perspectivas o desde dos momentos. Por un lado está el corto plazo, y el corto plazo está muy marcado por todo lo que ha sucedido a propósito de la pandemia. También el estallido, pero principalmente la pandemia. Cuando uno ve los datos, lo que se ve de manera muy clara es que la economía en promedio está recuperada, sobre todo en nivel de actividad, no tanto en nivel de empleo, todavía falta recuperar una parte del empleo, sobre todo en algunos sectores, pero a nivel agregado la economía tiene, digamos, el PIB que uno esperaría hubiera tenido en este momento si incluso no hubiera existido la pandemia, lo que es bastante excepcional para el tamaño de la crisis que hubo. Pero ese promedio esconde una tremenda heterogeneidad. Y hay sectores que no por su culpa ni por su responsabilidad individual no han podido recuperarse. Son básicamente los sectores a los cuales las restricciones sanitarias, que tienen su justificación, ¿no es cierto?, pero esas restricciones sanitarias le han pegado especialmente fuerte. El turismo es el caso más evidente de aquello, pero hay otros sectores más que tienen ese problema. Entonces, el corto plazo está muy marcado por 2 años sumamente complejos, que a pesar que en ciertos indicadores macro se ve como que el país estuviera recuperado, eso esconde primero mucho desgaste de las familias, mucho estrés del mundo empresarial y en particular del sector de la pequeña empresa que ha tenido que hacer malabares en el fondo para sobrevivir todo este tiempo, personas que han perdido sus trabajos, personas que han tenido además que hacerse cargo con mayor intensidad de las labores de cuidado, lo que lamentablemente suele recaer principalmente en las mujeres. Entonces, en el fondo tenemos una situación compleja de la que a nivel agregado venimos saliendo, pero venimos saliendo con mucha heterogeneidad. Entonces, una primera tarea de nuestro gobierno, y es el diagnóstico que está detrás del Plan Chile Apoya, es lograr esta recuperación inclusiva. O sea, lograr que los sectores productivos y los grupos de personas que no han logrado recuperarse económicamente sí puedan hacerlo. Esa es la primera dimensión, de corto plazo. Y después está el tema de largo plazo, que son todos desafíos que existían antes del 2019 y que si algo ha pasado durante este tiempo es que se han complejizado aún más. En términos económicos yo pondría dos principales, o tres. El primero es la crisis climática. La crisis climática es un fenómeno global que implica que nuestro gobierno, y de hecho lo ha hecho, no nuestro gobierno en general, sino el Estado de Chile, ha hecho compromisos a la altura de los desafíos que esto implica, principalmente asociados a la carbono neutralidad de aquí al 2050. Hay una estrategia de largo plazo hecha por el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno anterior y que nosotros compartimos sus objetivos. Y es importante, creemos, que estas cosas sean efectivamente políticas de Estado. Y además, no solo es un tema de responder a esos desafíos, sino además, y de ponernos a la altura digamos, de las exigencias que entre todos los países nos estamos poniendo, sino además sortear las dificultades que va a implicar la crisis climática para nosotros, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo el cambio de clima, la falta de agua, implica cambiar la forma en la que se produce, o requerir incluso nuevas inversiones en infraestructura, en fin. Entonces, crisis climática. Segundo gran desafío a largo plazo, productividad. La productividad en Chile lleva más de 10 años estancada. Y probablemente si seguimos haciendo exactamente lo mismo, eso no va a cambiar. Entonces hay que lograr construir un camino, una visión común
que nos permita agregar más valor, hacer más innovación en las distintas empresas, y eso requiere mucha articulación público-privada. Como ustedes bien sabrán, las posibilidades de las economías de tener dinamismo económico de largo plazo pasa principalmente por la productividad. Entonces es algo clave y que lamentablemente ya iba bastante más lenta entre el 2000 y el 2010, y entre el 2010 y el 2022 está básicamente estancada. Así que ahí tenemos un problema importante. Y por último, todo lo que tiene que ver con derechos sociales, desigualdad, los distintos elementos económicos que están detrás de la crisis sociopolítica que vivimos a partir del estallido. Eso implica necesidad de expansión de derechos sociales, que las personas tengan certeza en su día a día, que tengan seguridad, que sepan que si cuando lleguen a viejos, en el fondo, van a tener una buena pensión, que si se enferman ellos o alguno de sus parientes van a tener una atención adecuada. Esas son tranquilidades básicas que requieren las personas y que nosotros creemos que el país tiene el nivel de desarrollo suficiente como para poder asegurar aquello. Entonces, estas tres dimensiones son grandes desafíos que existían antes del estallido y la pandemia, y que hoy día son más difíciles aún todavía de abordar. Entonces, corto plazo y largo plazo requiere dos agendas. Por un lado, las agendas que aborden, yo voy a hablar solo desde la perspectiva económica, si me pongo a hablar de todo el programa de gobierno aquí, vamos a terminar un poco tarde, pero en la parte económica requiere abordarlo el corto plazo, y agendas y programas, planes, en fin, para el corto plazo, y por otro lado para el largo plazo. Entonces déjenme decir algunas de las cosas que estamos empujando en el corto plazo y algunas de las cosas que vamos a empujar desde este Ministerio de Economía en el largo plazo, para los problemas asociados a estos desafíos de largo plazo. Respecto al corto plazo, lo más importante acá es todo el programa asociado al Plan Chile Apoya, de recuperación inclusiva. Como les comentaba, este es un plan cuya inspiración es recuperar principalmente a las MIPYMES y los sectores productivos que han quedado rezagados. Esto implica un fuerte aumento de los recursos tanto para programas de subsidio, vía Cercotec, vía Corfo, como también una estrategia diversa para ampliar el acceso a financiamiento. Digo diversa porque hay sectores que ya acceden a la banca y lo que requieren es mejores condiciones para ello. Entonces, es básicamente los sectores que accedieron ante Afogape y a otro tipo de estrategia, y esas mejores condiciones van a existir, menos requisitos, nos vamos a preocupar de que las tasas actuales no se trasladen a las tasas que van a enfrentar finalmente las empresas, en fin. Entonces, ese sector bancarizado, que requiere más acceso a financiamiento y en mejores condiciones, pero que ya accede a la banca. Y por otro lado está el sector no bancarizado, un sector al que no necesariamente le llegaron las ayudas, sobre todo las ayudas en términos de acceso a financiamiento en los últimos años. Y ahí el desafío es distinto. Porque en ese caso los recursos existen, de hecho nosotros estamos pidiendo un préstamo a un organismo internacional que entra vía Hacienda para Corfo para poder hacer estos préstamos, pero allí nuestro problema no es que los recursos existan, de hecho existen, sino que la restricción activa o el cuello de botella tiene que ver con cómo esos recursos se prestan. Porque como no se hace a través de los bancos no quieren hacerlo, se necesita hacer a través de instituciones, intermediarios financieros no bancarios. Piensen cajas de compensación, algunos tipos de cooperativas, Fondo Esperanza, en fin. Entonces, allí lo que estamos haciendo desde Corfo es ampliar la gama de instituciones que van a poder hacer esto y al mismo tiempo darles recursos para que puedan hacer estos préstamos. Entonces, subsidios por un lado, Corfo, Cercotec, con mucho foco en áreas como el turismo. Todo eso va a ser, como no requiere cambio legal el grueso de ellos, de hecho fue parte de nuestra estrategia no hacer algo que necesitara cambios legales porque ahí no íbamos a demorar mucho y necesitábamos actuar de manera inmediata. Entonces eso viene en el plan Chile Apoya y es algo que va a estar muy presente durante todos estos meses. Durante todo este año yo les pido por tanto a todo el mundo empresarial que estén muy atentos a eso, que exijan a Cercotec, que exijan a Corfo, saber cuándo van saliendo cada una de las bases de cada uno de estos programas que son más de 10, entonces no me gustaría detallarlo cada uno, pero en el fondo van a existir todas esas oportunidades para invertir en capital, para capital de trabajo, para cambiar sus estrategias de marketing, en fin. Después hay una cosa bien específica que acabamos de lograr un acuerdo a nuestro juicio importante ayer, que tiene que ver con el salario mínimo. El salario mínimo va a tener un aumento más importante de lo que ha tenido en los últimos años y eso es parte de un acuerdo entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores, pero al mismo tiempo, de forma paralela, nosotros estábamos trabajando un
la posibilidad de un subsidio a las empresas de menor tamaño para justamente poder pagar este aumento excepcional del salario mínimo, y eso es lo que hemos firmado ayer con todas las organizaciones grandes de las MIPYME. Y estamos muy contentos por ello. Es un sector muy heterogéneo, que tiene muchas organizaciones, pero que a mi juicio funcionan bastante bien, y que hayamos logrado un acuerdo tan amplio con ellas y ellos es algo que nos llena de orgullo, porque creemos que es justamente el carácter que le queremos dar a este gobierno, es decir, un gobierno que dialoga, que construye las políticas públicas directamente con quienes van a ser afectadas o afectados por esas políticas. Entonces, la construimos con las y los trabajadores, y también la construimos con el sector empresarial, que es el que necesita más ayuda para pagar esos salarios mínimos. Así que estamos contentos por ello y creemos que esto debe ser un ejemplo para todo lo que viene. Le hemos dicho a las MIPYME que vamos a conversar con ellas y van a ser ellas protagonistas de la discusión de las 40 horas, de la reforma previsional, en fin, todas las reformas que son importantes para el país, que mejoran la calidad de vida de las personas, pero que pueden tener un impacto en términos de costo y de organización de la producción para las MIPYME. Para nosotros como gobierno es clave que ellas participen en el diseño, y de esa manera ese diseño recoja las heterogeneidades de nuestra economía. Es el gesto político que hemos dado con la firma del acuerdo de ayer, y creemos que es un primer paso para una agenda que debe ser mucho más rica al respecto. Temas productivos, voy a 4 minutos más para no... ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya, es que no, ni siquiera pregunté cuánto tiempo tenía para esto, entonces pero voy a lograrlo esto. En temas productivos de corto plazo, que son también muy importantes. Primero, nosotros vamos a empujar una experiencia de mesas ejecutivas a nivel nacional. Estas mesas ejecutivas de público-privadas funcionan de la siguiente manera. Esto lo vamos a lanzar en las próximas semanas. Se define un tema bien específico. Por ejemplo, de las cosas que Rodrigo comentaba antes, turismo, pero turismo con algún apellido acá en la zona. Un turismo que uno quiera empujar. Entonces, se define esa tarea y se junta al sector privado que trabaja directamente en esos temas, y también el sector público, y es una mesa que funciona de corto plazo, 2 meses, 3 meses, y cuyo fin es identificar los cuellos de botella para el desarrollo de este sector, pero de corto plazo, no aquí las grandes inversiones y ese tipo de cosas que son importantes y que han funcionado, por ejemplo, a través de vía de mesas tipo Corfo, las mesas estratégicas de Corfo, por ejemplo. Eso va a seguir su canal, pero estas son mesas que tienen un foco de corto plazo y que buscan principalmente destrabar a veces problemas regulatorios o de coordinación público-público. Entonces, la invitación al sector privado es que participen allí, releven cuáles son los problemas, hagan una lista, y el compromiso del gobierno es solucionar esos problemas. Es decir, darle prioridad política a la coordinación interministerial que se requiere para solucionar cada uno de estos problemas, y de esa manera tener ganancias de productividad de corto plazo, ganancias fáciles, entre comillas, ¿cierto? Que simplemente a veces es que hay una superposición de permisos que a una empresa le implica 4 meses que no puede hacer algo. No puede avanzar en su proyecto. Entonces, eso lo vamos a hacer prontamente. Vamos a avanzar en misiones como país claras, como por ejemplo hidrógeno verde. Tenemos una articulación muy fuerte de Invest Chile, de la inversión extranjera, en que yo invito a ustedes a conectarse con Invest Chile, saber cuál es la cartera de proyectos de inversión extranjera que se están pensando en el país y ofrecer la región. Ir a decir, mira, la región del Biobío tiene ventajas en esto, y podemos, por tanto, traer inversión extranjera. ¿Sí? A veces la inversión extranjera lo que necesita es tener un buen nexo con una buena universidad, que les provea de capital humano para hacer esa inversión, y para saber que los próximos 10 años va a tener el capital humano que necesita. Y esta región tiene esa capacidad de ofrecer ese tipo de alianza. Y termino mi último punto, 2 o 3 minutos, con los desafíos de largo plazo. Recuerden, crisis climática, productividad, desigualdad y acceso a derechos sociales. Allí nuestra estrategia tiene 3 dimensiones. Primero, nosotros creemos que el mundo de la economía, como sector en general, público y privado, todavía estamos al debe respecto a construir una visión común y una estrategia de desarrollo que nos permita afrontar la crisis climática. El país ya tiene los compromisos. Dijimos carbono neutralidad al 2050. Es un compromiso del Estado, porque de hecho, como les comentaba antes, viene del gobierno anterior. Y nosotros compartimos ese compromiso. Pero lo que falta es una conversación más clara entre el mundo de la economía de cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser los instrumentos financieros para moverse en esa dirección? ¿Cuáles van a ser los incentivos? ¿Qué es lo que requiere el sector privado en términos de señales, en términos de políticas públicas, para poder hacer la inversión, toda la inversión que requiere hacer esa transformación productiva? Entonces vamos a construir espacios de diálogo para
para que se cree esa visión común y que nos dé certeza, que todos sepamos en el fondo dónde están las oportunidades de negocios principales del país y eso nos ordene, destrabe ciertas discusiones que hay, destrabe toda la judicialización que existe asociada al proceso económico, en fin, una visión común, algo que todas y todos estemos de acuerdo, va a dar más claridad respecto a las oportunidades de negocio y también nos va a permitir ordenarnos en eso y destrabar ciertos ámbitos de la economía. Segundo, hay que hacer cambios a la institucionalidad pro estrategia de desarrollo. Una de las cosas que ha pasado en los últimos 15 años es que un gobierno trata una estrategia, el siguiente la guarda en un cajón. Después viene otra estrategia, el siguiente la guarda en un cajón. Eso no puede pasar. Necesitamos construir una visión de largo plazo que esté protegida de digamos, el ciclo político. Y nosotros vamos a fortalecer la institucionalidad con diálogos de este tipo, como el que ustedes tienen en IRADE, pero que se institucionalice y que implique que Corfo, que la futura banca de desarrollo, que las distintas instituciones actúen de acuerdo a estos lineamientos, más allá de los vaivenes de la política nacional. Creemos que eso es clave. Y por último, Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo es importante porque va a permitir, un banco de desarrollo es, tal como dice la frase, un banco, es decir, toma recursos privados y los presta a otros privados principalmente, y es de desarrollo porque el tipo de préstamos que va a hacer es justamente a los proyectos que son estratégicos, es decir, a toda la economía verde, a ciertas transformaciones productivas que se quieren hacer acá en la región. Si la región identifica que se tiene que mover por temas de crisis climática, se tiene que mover más bien a una producción agrícola, por ejemplo, y que va a haber una oportunidad para la región porque se está corriendo el clima para acá, entonces eso tal vez requiere una inversión estratégica, en la banca de desarrollo es el tipo de cosas que hace. Invierte con préstamos pacientes que dan más tiempo, con mejores tasas, para los grandes proyectos que van a ejecutar privados, pero que son proyectos estratégicos para el país. Entonces, esa es una institución que nosotros creemos le hace falta a Chile para justamente poder acelerar este proceso de transformación. Entonces, termino diciendo que me gusta mucho lo que ustedes enfatizan como organización respecto al capital social. Los países necesitan cohesión, necesitan estabilidad, necesitan tener un cemento social, una visión común, una idea de que todas y todos estamos embarcados en lo mismo. Y eso es clave no solo para vivir mejor, sino también para que funcione bien la economía. Así que todo lo que nosotros podamos hacer para fortalecer ese diálogo, para generar confianza, para construir esa visión común, este gobierno siempre va a estar disponible para ello porque sabemos que de eso depende el éxito del país. Muchas gracias.